¿Habéis tenido alguna vez un día tan repleto de cosas que hacer, reuniones, desplazamientos, etcétera, que os quedáis sin tiempo para ni siquiera comer? El resultado es que llegáis a casa por la noche realmente hambrientos. Quizás eso os haga pensar en Deuteronomio 8, donde el Señor habla de cómo permitió al antiguo Israel descubrir lo que es el hambre. En Deuteronomio 8:2 dice: «Por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón». Y en Deuteronomio 8:3 dice: «Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre». De este texto podemos aprender que estar hambriento puede ser una bendición. Alguna que otra vez lo es. Si podemos aprender algo útil de la experiencia, realmente puede ser una bendición. La experiencia de estar literalmente hambriento puede enseñarnos la bendición de estar hambriento de comida espiritual. Y además, nuestro Señor Jesucristo, en el más maravilloso sermón que jamás predicara, glorificó para siempre la experiencia de estar hambriento cuando dijo: «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados». De modo que queda claro que los únicos que serán alguna vez saciados son aquellos que tienen hambre y sed. Por lo que podemos concluir que una magnífica oración para nosotros sería: «Señor, hazme sentir hambre». No es eso lo que dicta el sentido común, pero si el Señor dice que así se alcanza bendición, quizá deberíamos escuchar y aprender de ello. Ahora, ¿podría ser que algo bueno que Dios nos ha dado resulta finalmente que es malo? La respuesta a esa pregunta es sí. Y un ejemplo es el maná que Dios dio al pueblo de Israel durante los 40 años de vagar por el desierto. Según la descripción que se nos da en el capítulo 11 del libro de Números, el maná era un alimento apetitoso y nutritivo. Tenía que ser así, pues procedía de la mano de Dios. Investigadores bíblicos describen al maná como tortas fritas en aceite. Por supuesto, sería buen aceite, aceite de oliva. También podría ser como comida recién horneada o como obleas preparadas con miel, o quizás como delicioso pan fresco recién hecho. Evidentemente podría ser preparado de diferentes formas y constituir una dieta bien equilibrada, pues lo comían diariamente. El propio Señor era el que satisfacía ese saludable apetito, pues el maná, desde luego, siempre era apetitoso. En Salmos 78:25 se lo describe como comida de ángeles. Eso suena a buena comida. No podría ser de otra forma, pues la proporcionaba Dios. Pero se nos dice que el pueblo tenía que tomar esta comida todos los días. Caía por las mañanas, con el rocío. Moisés les dijo que salieran e hicieran acopio para cada día. Y en Éxodo 16, 15, 19 y 20 les dijo: «Es el pan que Jehová os da para comer. Ninguno deje nada de ello para mañana». Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió.
de modo que algo muy bueno que el Señor les había dado acabó siendo malo. El maná tenía que ser comido cuando el Señor lo daba. Y la razón es que era muy nutritivo, lleno de buenas vitaminas y minerales. Era como la harina integral, que con rapidez atrae bichos e insectos. Ahora, el maná es un símbolo del alimento espiritual que el Espíritu Santo nos da cada día si estamos dispuestos a comerlo cada día. El alma hambrienta encuentra cosas nuevas y cosas viejas en la palabra de Dios que continuamente le vigorizan. La verdad de la Biblia que Dios nos da por medio del Espíritu Santo es nuestro alimento fresco de cada mañana y cada día. Y se nos llama a bendecir al Señor, en otras palabras, a hacerle feliz. ¿Cómo puedes hacer feliz a un chef? A un chef en la cocina se le hace feliz comiendo con una sonrisa en la cara y dando las gracias por la comida. Así ha de suceder cuando Jesús y el Padre Celestial te dan el maná fresco cada día. Has de comerlo y mostrar gratitud. Has de decir, Señor, esta comida es deliciosa. Nunca hablarías mal del cocinero. De hecho, si de veras quieres alegrar al chef, le pides repetir. Entonces el chef entiende que tus halagos son sinceros. De la misma forma podemos pedir al Señor una segunda ración, mostrándole que estamos hambrientos. Eso alegrará al Señor. No hay nada que le guste más a Dios que alimentar a personas hambrientas y verlos disfrutar de su comida. De modo que hoy seguimos comiendo su maná. Aprendemos a amarlo y no lo dejamos hasta el día siguiente. Es nuestra convicción que, cuando se viene hambriento y sediento a la casa del Señor, tal como vosotros esta mañana, Dios tiene un pan que alimentará el alma hambrienta. De Dios y de los labios de Jesús siempre escucharéis únicamente buenas noticias. Sin embargo, los seres humanos tendemos de modo natural a creer malas noticias. Nuestra naturaleza tiene esa inclinación. Por eso los medios de comunicación siempre nos traen malas noticias, porque saben que las aceptamos con entusiasmo. Es más fácil creer malas noticias, así es nuestra naturaleza. Y es muy chocante que, a la luz de la Biblia, el Evangelio resulta ser noticias mucho mejores que lo que la gente ha considerado normalmente. Hay una infiltración de malas noticias medio escondidas que han asolado la Iglesia cristiana durante la mayor parte de sus 2000 años. Esto paraliza espiritualmente a las personas y ellas simplemente no pueden comprender por qué sucede eso. Por tanto, hemos de redescubrir las buenas noticias originales, las cuales encontramos tanto en el Antiguo Testamento como, de manera más esclarecida, en el Nuevo. Cuando comenzó a predicarse el Evangelio hace 2000 años, los apóstoles de Cristo fueron acusados de trastornar el mundo. Lo leemos en Hechos 17:6. No era su personalidad, ni su carisma, ni su sistema de relaciones públicas. Más bien se habían aferrado a una gran idea que era en sí misma revolucionaria.
Ellos habían comenzado a aprender lo que Cristo había conseguido en la cruz y empezaron a predicarlo. Y la gente que escuchaba reaccionaba de modos que solo podrían ser calificados como violencia o fuerza. De hecho, Jesús así lo describió. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos irrumpe con violencia. Mateo 11:12. Interesante descripción, ¿verdad? Expresa que cuando creían lo que oían, creían explosivamente, se hacían a ello con toda su energía. Había algo intrínseco a las buenas nuevas que automáticamente los liberaba de inhibiciones y los transformaba en gozosos, intrépidos y capaces comunicadores del mensaje. Y aquellos a los que no les gustaba el mensaje de los apóstoles también aplicaban la violencia, en este caso para perseguir a aquellos a los que sí les gustaba. Y así sabemos de cristianos que sirvieron para alimentar a los leones en los anfiteatros romanos. La humanidad quedó dividida por esta aparentemente extraña idea de que el Evangelio constituía mejores noticias que las que la humanidad podría haber soñado nunca. Se veía a la Biblia como el noticiario del cielo actualizado al minuto. Aquellos a los que les gustaban esas buenas nuevas buscaban más y más, y estos creyentes descubrieron que estas buenas nuevas de Dios eran tan intensamente interesantes que lo que antes les era divertido ahora les resultaba aburrido y repulsivo. Lo que hizo las buenas nuevas tan asombrosamente buenas fue el descubrimiento de lo que Cristo había conseguido en la cruz para el mundo entero. No era lo que Cristo había tratado de conseguir en la cruz, sino lo que verdaderamente Él había hecho en la cruz. De modo que los apóstoles lo proclamaron a los cuatro vientos: Cristo ha salvado al mundo, ha redimido a la humanidad. Él ha dado el don de la salvación a toda alma humana, ya es efectivo, os lo ha dado, ahora creedlo y recibidlo. Ese era su llamado. Pero entonces inmediatamente apareció un problema, pues para la gente no era fácil creer. Estaban tan habituados a creer malas noticias que costaba empezar a creer buenas noticias. Y esto nos lleva a plantearnos las siguientes preguntas. ¿Os parece difícil creer que sois salvos? ¿Pensáis que Dios se mantiene alejado y cruzado de brazos, desinteresado de vosotros y diciendo algo así como: yo ya hice mi parte hace mucho, ahora os toca a vosotros, si queréis ser salvos, esforzaos un poco más, y si os parece muy duro, no valéis para el cielo? ¿O pensáis quizás que Dios tiene tantísimas personas listas para tomar mi lugar que realmente no me necesita? ¿O que Dios ni siquiera me quiere en el cielo? La respuesta a esas especulaciones es no y mil veces no. La verdad de la Biblia es que Dios toma la iniciativa para salvaros. Él os ha dado el don de la salvación y no está de brazos cruzados esperando a que hagáis algo. Él quiere que estéis en el cielo independientemente de cuántos más vaya a haber. Fijaos en Romanos 2:4 cómo remarca el apóstol Pablo la iniciativa de Dios para salvarnos. Dice así: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? La versión inglesa Today's lo traduce diciendo que Dios está tratando de guiarte al arrepentimiento. Lo que el apóstol está diciendo es que la bondad de Dios os toma de la mano y os conduce al arrepentimiento.
De la misma manera que un bombero trata de conducir a una víctima fuera del humo y las llamas de un edificio ardiendo. Si no resistes obstinadamente, Dios te conducirá a lo largo de todo el trayecto que lleva hacia el cielo. Ahora, a veces los cristianos oramos agonizantemente por un hijo o por un ser querido que se está extraviando. Asumimos que tenemos que orar a toda máquina porque nuestro buen Señor, al que amamos, está dormido, de modo que tenemos que despertarlo y rogarle que haga algo. De alguna forma tenemos esta idea sobre la oración, pensando que Él está reacio a salvar hasta que despertamos pena en su corazón. Pero, amigos, la bondad de Dios ya está en marcha antes de que oremos. La bondad de Dios ya está conduciendo a ese ser querido al arrepentimiento. El verdadero problema es que incluso los buenos cristianos pueden frustrar lo que Dios está tratando de hacer porque no comprenden las dimensiones de su bondad, misericordia y paciencia. Si Dios toma la iniciativa en la salvación humana y si Dios conduce a hombres y mujeres al arrepentimiento, ¿por qué no todos se arrepienten? La razón es que muchos rechazan arrepentirse. Como dice Pablo, menosprecian las riquezas de su bondad, quieren seguir su propio camino, se apartan de la conducción de Dios. Ahora, en 1892, Ellen White escribió un pequeño libro titulado El Camino a Cristo que, en su página 27, presenta la siguiente explosiva idea. El pecador puede resistir a este amor, puede rehusar ser atraído a Cristo, pero si no se resiste, será atraído a Jesús. El conocimiento del plan de la salvación le guiará al pie de la cruz arrepentido de sus pecados. Esta es una idea explosiva. Si suponíais que erais vosotros quienes teníais que tomar la iniciativa, si pensabais que debéis hacer algo si queréis ser salvos, pensad ahora que Dios, que os ama, está activa y persistentemente amándoos para ayudaros a creer. Pensad que Dios está atrayéndoos y que seréis salvos si simplemente dejáis de resistiros. Puede pareceros raro, pero independientemente de lo revolucionario que os pueda sonar, estas son las buenas nuevas del Evangelio en la Biblia. Dios está atrayendo a todas las almas de este mundo hacia sí mismo. Había un matrimonio que salió una tarde y dejó a los niños con una niñera. Cuando volvieron hacia medianoche, su hijita mayor estaba muy preocupada. Había estado llorando varias horas y nada que la niñera hiciera podía confortar a esta pobre niñita. De modo que cuando los padres llegaron a casa, el padre fue a la habitación de la niña y la encontró sonrojada y sollozante. Su cara estaba llena de lágrimas. Cuando la cogió, ella abrazó a su padre y entre sollozos le dijo: «Papá, dime que no es verdad, dime que me amas». El padre contestó que por supuesto la amaba. Entonces dijo la niñera dijo que si yo me portaba mal, tú no me amarías, y yo sé que he sido mala, así que a lo mejor no me amas. El padre abrazó fuertemente a la pequeña niña y le dijo: «Hijita, yo siempre te amaré. Cuando eres buena, te amo con un amor que me contenta. Y cuando eres mala, te amo con un amor que me entristece. Pero yo te amo siempre, seas buena o mala. Yo soy siempre tu papá». Esas palabras calmaron en gran medida a la niña, y un inicio de sonrisa se dibujó en su rostro. El padre comenzó a cubrirla de besos y le dijo que un buen papá tenía que ser con ella, así como el Señor era con él y con todos los que somos sus hijos adoptados. La niña sonrió y se durmió plácidamente.
Ahora, esta revolucionaria idea del amor de Dios salta a la vista en hermosos pensamientos de las páginas de la Biblia, como este del apóstol Pablo que está en Gálatas 4, del 1 al 5. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, fijaos que el niño es un heredero. En nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esa es verdaderamente una idea muy explosiva. Nos revela cómo es realmente el carácter de amor de Dios. Dios considera a toda la humanidad, como potenciales herederos de su reino. Pero antes de que te llegue individualmente la fe para apreciar eso, para comprenderlo y aceptarlo, eres como el hijo descalzo del billonario que es mangoneado por los esclavos. Pablo dice después que llegas a la edad de heredar cuando te aferras por fe a esta verdad. Hasta entonces eres prisionero y la ley te sirve como tutor, cuya palabra griega original hace referencia a un siervo que lleva a los niños descalzos a la escuela para llevarlos hasta el Salvador. Lo que no se aprende de manera sencilla por fe, se aprende de un modo más duro mediante disciplina, y esto también es gracia de Dios. Dios te colma individualmente de todo este infinito y amoroso cuidado para llevarte hasta Cristo, para que puedas ser justificado por fe. Suele pensarse que Dios dibuja círculos alrededor de uno para dejarlo fuera. Pero en realidad, Dios dibuja esos círculos suficientemente grandes para incluiros a cada uno de vosotros, al menos hasta que le dejéis fuera a Él por una total resistencia a su amor. El Señor te trata como a una oveja que se ha extraviado, no como a un lobo que ha de ser disparado. Su gracia está siempre buscando una forma de colarse en las vidas de aquellos que son potenciales herederos de su reino. ¡Qué pena que tantos miembros de Iglesia que deberían conocerlo mejor aún no comprendan este gran amor de Dios! Demasiado a menudo tratan a los inconversos como si fueran lobos. La Iglesia apenas ha comenzado a amar como Dios ama y salva. Estas buenas nuevas consisten en el amor de Dios que lo abarca todo. Es tan maravilloso que lo deja a uno atónito. Y cuando uno se da cuenta de lo que significan personalmente para él, le entran ganas de proclamar esas nuevas a todos desde los tejados. Dios no tiene nada contra ningún ser humano. La muerte de Cristo en la cruz da la salvación a todo pecador. Y este don es mucho más grande que tu pecado, el cual es infinitamente excedido por la gracia de Dios. Así lo dice Pablo en Romanos 5:15. De modo que no hay razón por la que no debieran salvarse todo hombre, mujer y niño, excepto que rechacen el don de la salvación dado por Dios. Pablo va incluso más allá, diciendo en Romanos 12:3 que Dios repartió a toda persona una medida de fe. De modo que Dios no solo ha dado perdón o justificación o salvación legalmente a todos por medio de la muerte de Jesucristo. Dios ha dado además a todos una medida de fe para apropiarse de esa salvación. Todo lo que tienes que hacer es decir sí, ejercer la fe que Dios ya te ha dado. ¿Qué más podría hacer Dios?
Todo esto lleva a la conclusión de que quien finalmente se pierda eternamente lo hará solo porque persistentemente rechazó lo que Dios ya había hecho para salvar a esa persona. Y quien se salve será salvo únicamente por la iniciativa de Dios de proveer la salvación a todos. C.S. Lewis expresa esta idea en uno de sus libros, El Gran Divorcio, y lo hace con una especie de parábola. Él visualiza la santa ciudad, la cual está tan solo a un viaje de autobús desde el infierno. Cualquiera que esté en el infierno y quiera mudarse a la santa ciudad es bienvenido. Pero muchos de los que llegan a visitar la Nueva Jerusalén no pueden soportar el lugar, por lo que quieren tomar el autobús de nuevo para volver al infierno tan pronto como sea posible. Lewis enfatiza que son los perdidos los que se expulsan a sí mismos del cielo. Ellos acaban fuera de la ciudad no por un decreto arbitrario de Dios, sino por su propia elegida incapacidad para ser felices allí y por su rechazo a aceptar el don de Dios de la vida eterna. Así que finalmente eres tú quien debe elegir, quien debe responder. Si te salvas o te pierdes depende de tu elección. Pero a la luz del amor de Dios, tal y como es revelado en la cruz, incluso la elección para ser salvo es fácil. Quizás podáis preguntaros cómo puede ser así. Desde luego, si queremos avanzar eclipsando la cruz de Cristo, si insistimos en poner una gran niebla sobre el amor de Dios demostrado allí en la cruz, entonces sí hemos de admitir que se hace terriblemente difícil seguir a Jesús. Los resortes de la motivación se quedarían sin fuerzas y la tentación al mal se haría irresistible. Y a esto se refiere la Biblia en Isaías 53:2, cuando habla del Salvador como raíz de tierra seca, sin atractivo para que le deseemos. Pero si contemplamos la gracia de Cristo sin adulteración, entonces llevar la cruz con Cristo se convierte en fácil. Quizás podamos ilustrar esto con la dirección asistida de un automóvil. Tal vez eso pueda ayudarnos a comprender lo fácil que es ser salvo y lo duro que resulta perderse. ¿Habéis tratado alguna vez de girar el volante sin el coche arrancado y por tanto sin que funcione la dirección asistida? Imposible no es. Puede hacerse si estás muy musculado, pero es extremadamente difícil, ¿verdad? Y en un camión grande resulta una proeza girar las ruedas a menos que esté activada la dirección asistida. Pero cuando el motor está arrancado, incluso un niño puede girar el volante con facilidad. Y sin embargo, el conductor aún debe elegir a dónde girar. Tú no puedes simplemente sentarte en tu coche, cruzarte de brazos y decir al coche, llévame a la oficina de correos. Pero una vez que has elegido girar a la derecha o a la izquierda, si aplicas una pequeña fuerza en el volante, la dirección asistida actúa haciendo la conducción muy fácil. Y eso es lo que espiritualmente hace el amor de Jesús por ti cuando aprecias lo que Él ha hecho por ti y eliges responder. En su segunda carta a los Corintios, Pablo dice que si no hubiese muerto uno por todos, todos estaríamos muertos. Estaríamos perdidos para siempre. Aparte de Cristo, lo que realmente merece todo humano es la muerte. Lo confesemos o no, la verdad es que todo lo que tenemos y somos se lo debemos al sacrificio de Cristo en la cruz. Y Pablo dice que cuando crees esto, empiezas a ser constreñido de manera inmediata. No funciona peleando duro para tratar de ser buenos. La locomotora de la gracia proporciona motivación más que suficiente, de modo que, a partir de ese momento, vivamos para aquel que murió y resucitó por nosotros.
Pablo dice que ya no vivan para sí. El griego original no expresa la idea de nuestras habituales vanas exclamaciones. Debería hacerlo mejor, debería dejar este mal hábito, no debería ser tan egoísta. Esa no es la idea. La idea es que nos será imposible no servir con entusiasmo a nuestro Señor una vez que veamos lo que sucedió en la cruz. Quizás alguien podría preguntar si no dijo Jesús que hiciéramos todo esfuerzo para entrar por la puerta estrecha. ¿Acaso no hemos de pelear contra el pecado? Desde luego que sí. Y, para ser sinceros, tendréis un conflicto sin fin con las tentaciones. Los cristianos somos soldados en una batalla. Pero el asunto es que nunca tenéis que luchar solos. Estáis unidos en un yugo con Cristo. Él es quien tira, y tu parte es cooperar con Él, dejar de resistir. Como dice Pablo en Filipenses 2:5, vuestra actitud debería ser la misma que la de Cristo. Sin la gracia de Cristo, vuestros propios esfuerzos son inútiles, pero si no apartáis la mirada de Él, vuestra parte es fácil. Fue Cristo quien hizo y hace la parte difícil. ¿Fue fácil su parte en el Getsemaní o en la cruz? No. Su batalla contra el pecado, contra el yo, en el jardín del Getsemaní y en la cruz fue tremendamente severa. La Biblia nos dice que sudó grandes gotas de sangre. Habría muerto en el Getsemaní de no haber venido un ángel a reanimarlo. Su propio corazón se quebró en su agonía final. Fue muy duro para Jesús ser el Salvador del mundo. ¿Significa eso que mintió cuando dijo que su carga era ligera? Desde luego que no. La carga de la que Él habla en Mateo 11:30 es la carga que has de llevar tú. Su carga fue infinitamente más pesada que la tuya, la cual también la lleva Él. La fe que actúa por el amor hace tu carga ligera cuando aprecias correctamente lo pesado de su carga. Por tanto, lo único complicado para ser un discípulo y seguir a Jesús es elegir entregarse a ser crucificado con Él. Pero no se te llama a ser crucificado solo, sino con Cristo. Solo con Cristo es uno crucificado. Y gracias a Dios, es 1.000.000 de veces más fácil ser crucificado con Cristo de lo que fue para Él ser crucificado solo para ti. Es mucho más fácil cuando estás mirando al Cordero de Dios en la cruz. Isaac Watts expresa esto en ese himno que solemos cantar. Cuando escudriño la maravillosa cruz en que murió el Príncipe de Gloria, paso a considerar todas mis ganancias como pérdida y a sentir puro desprecio por todo mi orgullo. Rick y Kim Hoover se disponían a tomar el almuerzo cuando oyeron un golpe en la puerta. Su anciano vecino había oído unos ruidos muy extraños procedentes del contenedor de basura que estaba en la calle. Él simplemente pensaba que se trataba de un pequeño animal, una ardilla o un ratón, que se había introducido allí, de modo que la señora Hoover no se asustó. No obstante, su marido fue al contenedor a mirar. Cuando Rick Hoover levantó la tapa, no daba crédito a lo que vio. Pues dentro había una pequeña bebé envuelta en una toalla manchada aún con su cordón umbilical. Él volvió corriendo a la casa y le dijo a su esposa que llamase al 911 y dijera que había un bebé en el contenedor. Ellos no estaban seguros de si la niña aún respiraba, de modo que el marido pensó que debería practicarle reanimación cardiopulmonar, pero la niña comenzó a gemir un poquito. La señora Hoover contemplaba su carita en el contenedor. Esa imagen quedaría grabada en su mente para siempre.
in the dumpster. That image will be forever burned in my mind. Cuando 5 minutos después llegaron la policía y la ambulancia, los Hoover relataron a la policía cómo habían encontrado al bebé en el contenedor, sobre un montón de basura y bajo un sol abrasador. Se trataba de una niñita de poco más de 2 horas de vida, cuando fue descubierta en el contenedor. Otra mujer dio un testimonio inolvidable en un instituto bíblico. En pie ante una gran audiencia, dijo: yo fui encontrada en el umbral de una puerta en una canasta en Leeds, Inglaterra, cuando tenía 6 días de vida. Y fui encontrada por el Señor Jesucristo en este instituto bíblico. Muchas personas piensan que es un gran inconveniente ser abandonados por una madre, ser dejados a la merced del mundo. Sin embargo, ser encontrados por Cristo es la más grande experiencia de la vida, pues es el comienzo de la eternidad. Puedes haber nacido en el más rico hogar, rodeado del más amoroso cuidado, como la más privilegiada criatura. Pero Jesús viene indiscriminadamente para todos, atrayéndolos a sus brazos eternos. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Juan 12:32. Y si incluso esto te parece duro, no olvides que sigue siendo mucho más duro continuar luchando contra el amor de Dios, repeliendo la persistente conducción del Espíritu de Dios. Es mucho más duro perderse, es decir, es más fácil rendirse y ser crucificado con Cristo y recibir así la salvación que Él te ha dado.